Queremos darle la bienvenida a todos ustedes, como ya se ha indicado en los anuncios, y también a todos los que nos siguen a través del canal y las emisoras de radios donde pasan los mensajes. Bienvenidos a todos ustedes. Voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, por favor, y vayan hasta la tercera parábola de la serie que estuvimos mirando. Eso es el verso 11 al verso 32. Repito, Lucas capítulo 15, versos 11 al 32. Comienza diciendo: también dijo, esto es Jesús el que está hablando, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo acá perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Padre Celestial, te damos gracias por esta narración y te imploramos que nos ayudes a desglosarla de tal forma que venga a hacer efecto en nuestros corazones y que la apliques a través del Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas.
porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera, hermanos, preguntarles algo. No me tienen que responder porque esto es algo muy personal. Pero, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para Cristo? Tal vez podría ponerlo de esta manera. ¿Qué estás sacrificando por Cristo? Nosotros podemos apreciar en estas tres parábolas más o menos la siguiente dinámica. Estuvimos en estas semanas pasadas desarrollando lo que está sucediendo acá. Y estábamos viendo que la primera que aparece, fíjense ahí en sus Biblias, como siempre síganme con sus Biblias abiertas, versos 4 al 7, tenemos la famosa parábola de la oveja perdida y que apunta en cuanto a la aplicación a los publicanos y pecadores que se introducen en el versículo 1. Gente que se perdió, que le dieron la espalda a Dios y, en fin, hicieron la vida como les pareció. Tenemos después la segunda parábola, que arranca en el verso 8 al verso 10, y habla de la moneda perdida. Habíamos explicado que, en un sentido, hacía referencia a los escribas y fariseos que se sentían seguros, una seguridad falsa, dentro de lo que podemos llamar la casa, que es la religión, el templo y todo el sistema que ellos abrazaban, y que pensaban que ahí estaban seguros. Bueno, la moneda estaba dentro de la casa y, curiosamente, adentro de la casa cayó al suelo y se perdió. ¿Sí? La mujer tuvo que buscarla. Y ahora noten ustedes que entramos en esta narración que es más larga, es la parábola más extensa, que va desde los versículos 12 al 32. El 11 es la introducción, es la que presenta el cuadro, pero arranca entonces la historia en el verso 12. Y noten ustedes que habla de un hijo perdido. Y lo que va a hacer Jesús con esta parábola es enlazar las dos primeras. Es decir, la primera se enfocó casi describiendo lo que pasa con los publicanos y pecadores. La segunda, los religiosos. Y esta parábola, la última, lo junta a los dos. Y va a tratar de desarrollar el tema basado en esas historias. Acá tenemos un esquema que podemos dividir de esta manera. La primera habla de perdición, la primera parábola, la oveja perdida. La segunda habla de búsqueda, es donde está puesto el énfasis. Y la tercera, el énfasis está puesto en el tema de la reconciliación. Esto es para si alguno algún día quiere hacer un estudio basado en estos tópicos. La parábola es bastante clara, bastante directa, no hay embrollos allí. Jesús era un buen pedagogo, sabía cómo enseñar, era el maestro por excelencia. Y no complica las cosas. Y lo que hace es presentar un escenario con tres personajes principales. Aparecen personajes secundarios, pero son irrelevantes. Lo importante son los tres personajes que son principales o centrales en toda la narrativa, que son el hijo menor, el padre y el hijo mayor. Los demás son los que adornan todo el cuadro que tenemos acá. Entonces, lo que yo quiero es que pasemos revista a estos tres personajes principales y a ver qué es lo que realmente podemos sacar de las palabras de Jesús, sin caer en las especulaciones baratas y absurdas, donde queremos sacar, qué sé yo, cosas que no estaban en el corazón de Cristo cuando habló con estas personas. El hijo menor, ¿qué notamos? Basado en lo que nos dice el Señor Jesucristo en esta pequeña historia, es que el hijo menor va a cometer un delito terrible, un acto de inmoralidad de calibre mayor. Y es que él va a demandar que el padre le dé la herencia cuando el padre todavía está vivo. Esta es la gran falla que subraya el Señor Jesucristo. A ver, normalmente, cuando analizamos el extracto cultural de la época, salvo ciertas excepciones, hay comentaristas que apuntan a alguna excepción, pero son excepciones a la regla. Pero la normalidad es que una persona recibía la herencia después que los padres habían fallecido.
Inclusive, a ver, en nuestra cultura sucede exactamente lo mismo. Cuando nuestros padres fallecen, si a ellos les place hacerlo así, dejan la herencia a los hijos. La ley se encarga de manejar ese asunto, a menos que se deshagan de todas las propiedades antes de morir y nos dejan en pampa y la vía. Así que esto es un tema muy delicado. Yo siempre insisto, hay cierta... Déjenme hacer un paréntesis acá, ¿no? Mis padres ya partiendo de la presencia del Señor, es un tema que me toca de cerca. Nosotros los hijos, a veces estamos esperando que se mueran nuestros padres para recibir la herencia. Y esto es una vergüenza. Y le hablo a los cristianos. Los paganos, bueno, viven como se les da la gana, a mí eso no me interesa. A los cristianos les hablo más directamente, los paganos hay que hablarles del Evangelio. ¿Qué va a hacer? Pero nosotros, los que ya somos del pueblo de Dios, tenemos que actuar de una manera distinta, tenemos que tener decencia. Cuando estamos esperando que los viejos tiren los pies para adelante para quedarnos con sus bienes, bueno, yo creo que usted tiene que sentarse a revisar un poquito sus convicciones. Porque no tenemos derecho de la herencia. Es el trabajo de una vida de nuestros padres, que se levantaron de madrugada, trabajaron, invirtieron, nos dieron la educación, nos alimentaron, nos vistieron, se rompieron el alma toda la vida, vaciaron su juventud para darnos más o menos a nosotros un bienestar o un pasar según el estrato económico al que pertenecemos. Y después entender que ellos están obligados moralmente a dejarnos su esfuerzo a nosotros sin haber hecho nada y enojarnos si no nos dejan algo. Óigame, su compás moral me parece que está torcido si piensa de esa manera, ¿eh? Eso es un paréntesis. Pero está conectado con esto. Porque en aquel entonces la gente pasaba a cobrar las herencias cuando el padre había fallecido. Pero acá el tema es que el hijo no estaba dispuesto a esperar que el padre muriera. Y entonces es por eso que se lanza en esta iniciativa. Es decir, probablemente estuvo esperando. A ver, ¿cuándo va a morir el viejo este? ¿Cuándo se va a morir? Y espera, y espera, y espera para agarrar la herencia, y el viejo no se muere. Y entonces se lanza atrevidamente a decirle al padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Esto nos muestra, pienso yo, en un sentido, el cinismo de este hijo menor, que había sido alimentado por el padre desde chico, había sido vestido. Es más, es el señor de la casa, porque siendo el hijo del padre que era el dueño de toda la hacienda, tenía el anillo que representaba la autoridad de la casa, vestido, comida y todas las comodidades. No era un jornalero. Estaba viviendo en un estado social bastante cómodo. Y entonces dice que demanda, dice allí, dame la herencia, lo que me corresponde de la herencia. Miren ustedes qué atrevido, ¿no? El muchacho. Ahora, es interesante porque cuando vamos acá, por ahí se pierde un poquito la idea, pero cuando vamos al original, es decir, al idioma del Nuevo Testamento, que es el griego, aunque quizás Jesús acá no habló en griego, a lo mejor habló en arameo, pero la forma en que nos llega el relato, la narrativa, es en el griego. Y entonces la forma en que la inspiración registró la narrativa es en voz imperativa. El tipo de verbo, la frase verbal, el modo sería, no la voz, el modo verbal de la frase es imperativo, es una demanda que hace el hijo menor al padre, diciendo, me tienes que dar la herencia, se terminó el partido. Yo pienso, jóvenes, escúchenme bien, ¿no? Hoy día vivimos en una sociedad donde la juventud creo que está perdiendo los rieles. Y parece mentira que los jóvenes hoy demandan de los padres. Los padres no tienen derecho a demandar respeto, colaboración de los hijos. No, es al revés. Ahora los padres tienen que respetar a los hijos. Bueno, esa es la sociedad que hemos heredado y es la que estamos construyendo y la que le vamos a pasar a nuestros hijos. Ojo, estamos haciendo un lío bárbaro con la sociedad contemporánea. Este señor le demanda al padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde.
Y entonces la manera en que se repartía era el 3/4, los 2/3 de la propiedad o la hacienda del dueño, el padre en este caso, pasaba al hijo mayor. Y el tercio restante lo repartía en el hijo menor, y si había 2 hijos, bueno, ese tercio había que repartirlo en partes equitativas con la cantidad de hijos que tenga la familia. Pero el 2/3 pasaba directamente al hijo mayor. La pregunta para nosotros, que es un poco raro esa práctica, o se hace en forma equitativa a todos los descendientes, es por qué se hacía así. Bueno, el tema es, tenemos que entender la cultura de aquel entonces, y es que el hijo mayor era el que se tenía que hacer responsable ahora de toda la hacienda y toda la familia. Es decir, él continuaba la labor del padre. No es como ahora que a lo mejor venden todo y se va cada uno al Caribe a disfrutar la plata. No, el hijo mayor agarraba todo eso porque él tenía la responsabilidad enorme de velar por la familia, de cuidarla. En un sentido, se truncaban un poco todas las ambiciones que la persona a lo mejor tenía en la vida. Por eso, probablemente, acá estoy especulando, ¿no? Pienso yo si esta es una de las razones del por qué Esaú renunció a la primogenitura. Esaú, ¿se acuerdan la historia? Era un hombre que, en fin, qué sé yo, le gustaba el campo, le gustaba la cacería, vivir a la Bartola, vivir sin tener que darle cuenta a nadie. Él agarraba el caballo y se iba. El hombre de campo. El otro no, el otro era más de casa, pero este no, este era un bribón. Y entonces cuando vino lo de la primogenitura, dijo, ni loco, no, a mí no me ata nadie. Entonces renunció a la primogenitura y se armó un lío bárbaro. Así que la responsabilidad caía sobre el hijo mayor. En este caso, en la historia, el hijo menor es el que recibe solamente 1/3. Lo que notamos es que el hijo menor muestra interés por los bienes del padre, pero no por el padre mismo. Está interesado en los beneficios que puede sacar del viejo, pero no en mantener una relación íntegra, cercana, estrecha, una relación filial con el padre que merece el respeto, la atención, de atender al padre a la edad avanzada. Entonces este señor no le interesa absolutamente nada. Llegó el momento en su vida que prefirió salir de la casa, hacer lo que se le da la gana, vivir como quiere, sin tener que darle cuenta al padre, la moralidad y el respeto en la casa, los criterios del viejo, nada de eso. Él quería ser totalmente autónomo, emanciparse de la familia y vivir a su antojo, a vivir como le parece. A ver, ¿cuántos hijos hay así, Hay muchos hijos que estamos cansados de nuestros viejos, de que nos digan, levántate a tal hora, ayúdale a tu mamá, haz esto, haz aquello, ser responsable, tenés que estudiar, apaga el televisor, acomodá las zapatillas. Las madres se vuelven locas con algunos de los chicos, no les hacen caso. Los padres vienen del trabajo y se tienen que pelear con los chicos porque no enderezan. Y se creen en los bribones con que tienen todo el derecho. ¿Para qué me trajiste al mundo? ¿Para qué me trajiste al mundo si no querías que yo...? Pero escúchenme una cosa, nadie los trae al mundo para que sean cafillos, o haraganes, o holgazanes, o parásitos sociales. Tenemos todas las ideas equivocadas y la sociedad le inculca estas ideas torcidas a la juventud. Si tenemos hijos irresponsables, usted va a ser un irresponsable toda su vida. Si está cansado de vivir en casa, agarre la valija, váyase, alquílese un departamento y ahí va a poder hacer lo que se le da la gana. Eso sí, tiene que levantarse a las 5 de la mañana como papá y mamá para ir a trabajar porque la luz no se va a pagar sola. El alquiler hay que pagarlo. No está mamá para plancharle la camisa, para ir a la botica o qué sé yo, a bailar el fin de semana, o que le lustren el zapato, o que le tengan el pollo hervido a la hora de la cena. Bueno, hervido no sabe muy bien, ¿no? A lo mejor asado. Y cosas por el estilo. Todo lo que se da por sentado, que muchas veces estoy cansado de escuchar a mi mamá y a mi papá. Bueno, si está cansado, váyase. No lo va a escuchar más. Pero va a tener que romperse el lomo, como hacen sus padres, para ganarse el pan. Y ahí va a empezar a apreciar lo que usted da por sentado, que en casa tiene comida gratis,
calefacción gratis, ropa gratis, televisor gratis, cable gratis, celular gratis, zapatos gratis, y todo lo que disfruta en esos años de juventud gratis. Nadie le cobra un centavo. Yo creo que es un buen negocio eso, ¿eh? Respete a sus padres. Este delincuente no tenía ningún respeto por el padre. Así que el chico muestra interés entonces por los bienes del padre, no por la relación o la persona del padre. La respuesta del padre. Acá es algo sorprendente, porque lo sorprendente es que en lugar de reprocharle al chico, pero mocoso, a ver, ¿qué es lo que me estás diciendo a mí? O haberle dado un castañazo, porque en aquel entonces, hoy no se puede hacer eso, pero en los tiempos bíblicos se agarraba un palo, una vara y le daban duro, ¿eh? Que el hijo venga a decirle al padre, a hablarle en esos términos en un patriarcado y venir con esa intemperancia al padre, decirle, a mí me das lo que a mí me corresponde, pero ¿saben qué piña que le daban al mocoso? Lo tiraban a la calle sin un centavo, anda a trabajar sin vergüenza. ¿Cómo me vas a hablar en esos términos? Y lo que llama la atención es que el viejo, en lugar de responder, como hubiese respondido cualquier padre, dice que repartió los bienes, no solamente al hijo menor, sino también al mayor. Porque usted mira ahí el versículo y dice, les repartió, no le repartió, sino a los dos le repartió toda su hacienda, toda la propiedad del viejo, se despoja de ello para dársela a estos dos muchachos. Es algo sorprendente. El joven se va. Nos cuenta allí, por ejemplo, que tomó sus bienes, quizás se hizo el bolsito, sin muchas palabras, no se dice allí y esto no es importante en la historia, en la narrativa que hace Jesús, pero aparentemente no fue al padre a decir, papá, si no, o sea, el Señor lo hubiese mencionado, papá, mira, discúlpame, pero quiero explorar la vida y darle un beso en la mejilla, al viejo un abrazo, ya nos veremos alguna vez. Es probable que se fue ni siquiera dándole noticia o un beso al padre, despidiéndose del viejo, y abandonó la casa. Y allá empezó a caminar. Y su silueta se fue haciendo más pequeña en el horizonte. Yo quiero que te pongas en las sandalias del viejo en ese momento. Ese niño que lo tuviste por primera vez en tus brazos. Ese niño que te mostró por primera vez su sonrisa. Ese niño a quien lo vistes dar el primer gateo, los primeros pasos, el primer papá. Y así, a través de los años, lo vistes crecer y formarse. Y hoy lo ves alejándose. Y cada vez en el horizonte su silueta se va achicando hasta desaparecer. ¿Te puedes imaginar lo que está sucediendo en el corazón de ese padre? Porque ya vemos lo que hay en el corazón del hijo. Y muchas veces nos concentramos en el hijo, en el que hace el lío acá. Pero estamos mirando el corazón de este padre que está sufriendo la agonía lenta de ver a su hijo partir del seno del hogar. Hermano querido, te hago esta puntualización porque tenemos que pensar un poco. Porque esto nos está hablando del corazón de nuestro Dios, de nuestro Padre. Recuerden ustedes que la parábola del Señor Jesucristo es en respuesta. Todo esto que está diciendo Jesús es respondiendo a sus interlocutores en el verso 2, los fariseos y los escribas, que acusaban a Jesús de sentarse con los publicanos y pecadores y comer con ellos. Dicen estas personas en forma despectiva, con los publicanos y pecadores come, se sienta a tener comunión con ellos. Les disgustaba este asunto. Y Jesús entonces comienza en estas tres parábolas a darle respuesta a esa acusación que hacían los escribas y fariseos. Probablemente se fue a vivir a tierra de gentiles. Noten que dice allí que se fue a una provincia apartada. Y luego, cuando gastó sus bienes,
Esto es para sacarle el perfil a la situación. En el verso 15, noten que dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, es decir, una provincia apartada, el cual dice que le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En Israel, en los territorios judíos, no se apacentaban cerdos, porque era considerado un animal inmundo. Ceremonialmente uno quedaba comprometido si tenía contacto con estos animales. Así que, cuando nos dice que se fue a una tierra apartada, nos habla de un joven que quería estar lo más lejos posible de la sombra del Padre. No quería saber absolutamente nada con el Padre, ni siquiera con el hermano mayor. No sabemos nada de la madre, por lo mejor es un hombre enviudado y no viene al caso eso, ¿dónde está la madre? No aparece por ningún sitio. Lo cierto es que no quería tener ninguna relación con la política de la casa. Quería vivir como se le daba la real gana. Y por lo tanto, este hombre se fue inclusive dejando la provincia natal, la provincia donde estaba su gente, su raza, y se fue a lugares extraños para vivir en una forma perdida, en una forma libertina. Así que ese es el cuadro que nos muestra a nosotros esta situación. Allí vivió perdidamente, haciendo todo lo que en casa, otra vez por las normas que había en el hogar, no se le permitía hacer, y allí se dio la gran vida. Esta es una representación clara de los pecadores que se introduce en el verso 1. Pero en una forma extensiva se refiere a todos nosotros. Porque todos nosotros nos acordamos de Dios nuestro Padre cuando nos conviene. Nosotros nos acercamos a Dios cuando necesitamos algo de Él. Estamos interesados en sus bienes. Estamos interesados en qué podemos sacar de Dios. No estamos realmente interesados en tener una relación cercana, recta, de sumisión, de obediencia, de respeto a nuestro Padre, por el solo hecho de ser mi Padre, haberme dado la vida, la existencia. Pero nos creemos con el derecho de demandar de Dios. A veces escuchamos hoy las oraciones en la iglesia de Jesucristo, demandando de Dios, haciendo declaraciones y decretos y dándole órdenes a Dios, pidiéndole fortuna. Lo obligamos a Dios moralmente a que tiene que darnos de sus bienes por el hecho de que somos sus hijos. Y lo único que hacemos es acordarnos de Dios cuando nos duelen los callos, cuando la cuenta del banco comienza a menguar. Allí salimos corriendo a buscar a Dios, pero luego cuando tenemos lo que realmente deseamos, salimos corriendo por los montes y nos olvidamos de nuestro Padre y lo dejamos allí con el corazón partido, mirándonos desaparecer en el horizonte. El hijo termina en la mayor de las miserias. Verso 14 y 15 dice que cuando hubo malgastado lo que recibió del viejo y que no era suyo, sino del viejo, vino hambre, hubo una crisis económica extensiva, se trajo toda la economía abajo y, por supuesto, la plata en una economía de hambruna se va rápido y se quedó sin un centavo partido al medio. Y entonces dice que terminó allí, fíjense, trabajando en un corral de cerdos. Un judío. Imagínense ustedes lo drástico de la imagen que pinta Jesús. Terminó allí cuidando chanchos en un chiquero. Y luego nos dice el versículo 16, para empeorar las cosas, porque ya si eso no era humillante, nos dice el verso 16 que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Ahora, yo no sé, yo he visto chiqueros y le puedo asegurar que lo que menos quisiera yo es comer lo que están comiendo esos bichos. Porque el chancho no es limpio, por eso le dicen chancho, ¿no? Pisan todo, vomitan, embarran, es un asco lo que hacen. Mastican las cosas, se cae al suelo, está todo lleno de barro, es un desastre, el olor apesta, no es una imagen agradable. Y acá tenemos a este muchacho
deseando comerse las algarrobas que le daban a los cerdos. Y dice que no había una sola persona que dijera, bueno, muchacho, al comernos, por lo menos comete esta comida de estos bichos asquerosos. En otras palabras, nadie estaba interesado por él, sino simplemente de lo que podían sacar de él. Qué ironía, porque eso es precisamente lo que hizo con su padre. Estaba interesado en lo que podía sacar del padre, pero no interesado en el padre. Y la vida se le dio la vuelta y ahora estaba pasando la misma situación que había encarado con el viejo. Cuidado, porque la vida tiene sus vueltas, ¿eh? Y de repente, los que nos hacemos muy los gallitos, terminamos metidos en un serio problema. Y entonces dice que el muchacho, verso 17, volvió en sí. Es decir, a ver, esta expresión quiere decir se despabiló, se dio cuenta de la situación, pensó, y bueno, le cayó el cuarto y dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Y entonces este muchacho reconoce tres cosas importantes cuando se despierta. Y lo primero que reconoce es su condición. Dice así, he aquí, perezco de hambre. Él se da cuenta que se está muriendo. Es un muerto en vida. Acá el asunto no es grave, porque hay un hambre en la tierra, no hay para comer, hay una restricción, una veda tremenda de alimentos, y nadie va a desperdiciar alimentos con este señor. Es más, en la cultura de los gentiles paganas había una idea muy rara de que cuando una persona se estaba muriendo en esta situación económica y social apremiante, no se le daba comida a esa persona porque no había esperanza. Se va a morir de todas maneras, entonces preferían la comida a alguien que tenía posibilidades. Así que este muchacho, un extranjero, un judío, entre los cerdos, dígame, ¿quién persona en la sociedad le va a poner los ojos? Él sabía que le quedaban días de vida, flaco, la piel pegada a los huesos, no tenía más esperanza. Lo que él veía era su muerte segura. Él estaba muerto ya en vida. Le quedaba poco tiempo. Reconoce su condición. Número 2, reconoce su pecado. Versículo 18, analiza la situación y hace un plan de cómo se va a presentar delante del Padre. Y lo que reconoce es, he pecado, Señor. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, es decir, el Padre. Y número 3, reconoce su indignidad. Verso 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Había sido hijo, tenía una posición de privilegio, pero la perdió. Abandonó el refugio del hogar y se lanzó a esa aventura enloquecida, descarada, y ahora terminó siendo una persona indigna de la cobertura del Padre. Y entonces verso 20 dice, y levantándose vino al Padre. Se lanzó este hombre a la pura gracia del Padre, que lo pueda recibir de nuevo en el seno del hogar. Y llama la atención, fíjense ustedes, que no esperaba este joven que el padre ahora le devuelva su puesto de hijo, sino simplemente se conforma con el puesto de el menor de los jornaleros. Es decir, este joven está dispuesto a trabajar, a romperse el alma, a ganar su lugar, la confianza del Padre mediante las obras. Es decir, trabajando y esforzándose, voy a ver si puedo de alguna manera recibir la aceptación de mi Padre. La reacción del viejo. La segunda escena, el segundo personaje principal, que a mi juicio es el personaje central de toda la historia. El padre decide romper con todo el decoro de la sociedad. Y digo esto porque el padre dice que cuando ve la silueta del hijo a lo lejos, se levanta y sale corriendo. Y otra vez, a nosotros hoy nos resulta, no le vemos tanta cosa a esto, pero tenemos que pensar en cómo pensaba la gente en el siglo I. Y un viejo no se levantaba a correr a buscar al hijo, especialmente el hijo que había salido en la forma en que, las condiciones que salió este hijo. Era vergonzoso para un viejo hacer eso. No era aprobado por la sociedad. Se usaban túnicas para el viejo poder correr. Imagínense, tenía que levantarse la pollera esa y empezar a correr, Se le veían
piernas viejas con las venas y los pelos, y eso no se veía bien. La desnudez de las piernas no era cosa aceptable en la sociedad, así que no se hacía eso. Es un viejo, las tierras no eran asfaltadas, no había adoquines, era tierra, piedras, pozos. Imagínense en un viejo que salga corriendo con la pollera levantada, mostrando sus piernas, corriendo y torciéndose por todos lados porque ya el viejo no puede correr como un joven. El espectáculo que hubiese sido, bajo ningún punto de vista, un viejo se va a levantar y correr por los campos para ir a buscar a este sinvergüenza. Y eso es lo que hizo el viejo. No le reprende. Pedazo de sinvergüenza, te lo dije. No lo castiga. 3 cosas manifiesta el Padre. Número 1, compasión. Verso 20 dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. La palabra misericordia es compasión por las miserias del otro. El Padre vio partir a su Hijo aquel día lleno de fuerzas, los bolsos en el hombro, con la barba y el pelo tupido, negro, lleno de energías, lleno de bríos. Y lo que ve volver a casa ahora es una lacra. El muchacho enflaquecido, pálido, la barba toda sucia, el pelo todo enredado, muerto en vida, tal vez caminando con dificultad por la falta de nutrición, y va dando un paso a la vez. Cuando se iba con paso acelerado, y ahora viene todo encorvado, lánguido, arruinado, una miseria humana. Y este padre ve a ese hijo que volvía y su corazón se parte en el medio, sintió compasión por ese hijo que se había ido. Número 2, amor y ternura. Porque dice allí el texto, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Todo roñoso, apestoso a cerdo. Y el viejo nos dice, anda a bañarte, por favor, que apestás. No, lo cazó al muchacho y lo levantó a lo mejor y abrazarlo hasta sacarle el aire, lo poco que le quedaba, y lo llenaba de besos a este hijo. Y número 3, gracia. Su gracia. El hijo, como bien indicó el muchacho cuando estudiaba el discurso que le iba a dar al viejo en el verso 19, reconoció que era indigno. Es más, el hijo solamente esperaba que al regresar lo ponga a trabajar con los jornaleros, no que lo meta en casa simplemente. Y miren qué interesante, ¿no es cierto?, es este detalle, porque él quería ganar su posición a través del trabajo como todos los demás jornaleros. Sin embargo, el padre da órdenes de que agarren y vistan otra vez a ese hijo, le pongan las sandalias, le pongan el anillo de autoridad que le correspondía a los dueños de la casa. Dice el verso 22 y 23, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle a mi hijo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, que probablemente venían llenas de callos de estar caminando por el campo. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué hace el viejo semejante cosa? Que va totalmente a contramano de las costumbres de la época, del sentido común. Bueno, dice el verso 24 el Señor, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Acá vemos, hermano querido, que de alguna forma está representado la gracia de Dios en acción hacia los pecadores. No es para entretenernos la historia, es para enseñarnos acerca del corazón, el carácter de Dios. Y que no por los méritos y las obras que nosotros tal vez reconociendo, bueno, sí, es cierto, me hice el loco y ahora voy a ganarme la confianza con Dios. No sirven los méritos. No hay nada que tú puedas hacer que pueda devolverte a Dios, que puedas pagar el delito que cometimos nosotros al pecar contra Dios. Absolutamente nada.
Si nosotros somos insertados en la familia de Dios es por su puro afecto, por su pura gracia. Un Padre que, habiendo nosotros abandonado su presencia, su provisión, su cuidado, hoy nos espera con brazos abiertos todos los días, y cuando nos ve, sale corriendo de su gloria para abrazarnos y levantarnos en sus brazos y decirnos: hijo mío, has vuelto a casa. El hijo mayor. La tercera escena. El tercer personaje de la historia. El muchacho viene de, no sabemos qué edad tiene, pero viene del campo. Otra vez, hijo mayor. Pero ahora está cuidando su hacienda. Porque el viejo le repartió todos los bienes que quedaron. La 3/4 parte de la hacienda quedó a manos del hijo mayor. Así que él es el dueño legítimo ahora de todo. Así que cuando el campo viene de cuidar su negocio. Y mientras va llegando a la casa escucha un escándalo tremendo. Hay una fiesta, las luces prendidas, risas y cantos y qué sé yo. Y entonces este hombre, claro, dice: ¿pero qué está pasando acá? ¿No es cierto? Y entonces busca la información. El verso 28 dice que cuando recibe la información, en lugar de alegrarse, dice que este muchacho, cuando le dan la noticia, dice que se enoja. Es decir, en vez de decir: mirá, volvió tu hermano perdido, y estar contentísimo, mi hermano menor volvió a casa, se dio cuenta el pedazo de papanata le cayó el cuarto al fin, y en lugar de meterse de cabeza para darle el abrazo al hermano: pedazo de bruto, gracias a Dios que volviste en sí, qué bueno tenerte en casa de nuevo. No, señor, este hombre estaba que reventaba, dice que se enojó. La palabra griega orgizo acá es muy importante, porque a veces miramos el enojo pero no le damos el peso a la palabra. La palabra orgizo hace referencia a una ira que reventaba en sus venas. Lo que este hombre tenía era una furia incontrolable cuando le dieron la noticia de que ese hijo perdido volvió a casa. Y noten ustedes que la furia fue tan seria, tan grave, que no estuvo dispuesto a entrar a la casa, que era la obligación del hermano mayor, por ley. Él tenía que hacerse cargo de esta fiesta, tenía que hacer la recepción del hermano, aceptar al hermano, tratar y cuidar al hermano. Esa es su responsabilidad de la primogenitura. Y sin embargo, no estuvo dispuesto a entrar a cumplir con sus compromisos, porque estaba lleno de furia contra su hermano. Y no solamente eso, pero además descarga su furia contra su propio padre. Noten ustedes que al enojarse con el padre, comienza a responder en forma descomedida al mismo padre, con quien se quedó a trabajar en casa. Noten que cuando vamos para adelante y dice: cuando vino no dice cuando vino mi hermano que se había perdido, dice cuando vino de la misma manera que describían los escribas y fariseos al Señor Jesucristo en el versículo 2. Recibe a los publicanos y pecadores y con ellos come. Pues este hijo mayor dice: no mi hermano. No solamente eso, pero también dice: tu hijo. Que tú levantaste, ese es el tipo que tú criaste. Mira lo que salió de tus lomos, de tu educación. O sea que no solamente hace responsable al hijo, sino al mismo padre. Miren el atrevimiento con que se decide: tu hijo, no mi hermano. Yo no tengo nada que ver con esa persona. Acá el que cometió el lío fuiste tú, que levantaste semejante pedazo de criminal. Y luego, por supuesto, le dice también su falta de seriedad, la falta de seriedad del padre, de integridad moral, al haber recibido a este inmoral degenerado de regreso a la casa. Tú te recibes a y te sientas a comer con este delincuente. Sin embargo, aunque es cierto que él se había quedado en casa,
y no hizo como el hijo menor y se quedó trabajando con el padre, este hijo mayor cometía exactamente el mismo pecado que el hijo menor. Él quería al padre por lo que podía sacar de él, no porque realmente se interesaba en el padre. Él podía ver todos los días al viejo sentado probablemente en la puerta del rancho, mirando y esperando con la vista perdida al horizonte a ver si volvía su hijo. Veía cómo este hombre se iba secando todos los días por la tristeza que le embargaba, llorando a lo mejor en silencio, recordando y pasando revista al pasado de su hijo. Y pasaron los días y los meses y nada. Y ahora lo ve a su padre lleno de vida. El viejo que estaba encorvado y triste sentado en la silla, ahora está cantando, está danzando, está lleno de sonrisas, de luz en el rostro. Y en lugar, yo no digo de que a lo mejor le diga al hijo, bueno, este inmoral vino a casa, de tenerlo un poco a la distancia, pero a lo menos alegrarse de la vida que le volvió al padre, que está contento, reventando de alegría, de gozo, disfrutando el retorno de ese ser precioso que es el que salió de sus lomos, su hijo. Pero no le importaba un comino lo que sentía el padre. Lo único que sentía era que su propiedad estaba siendo dilapidada. A fin de cuentas, la gran comida que se estaba llevando a cabo se hacía con sus bienes. La ropa que le pusieron al muchacho era suya. Las sandalias eran suyas. El anillo que le pusieron en la mano era suyo. El animal que mataron, suyo también. Y todos los comensales que estaban disfrutaban de su hacienda porque el padre se la entregó. Vale decir que se estaba dilapidando sus bienes. No le interesaba cómo se sentía el padre, sino que estaba observando cómo sus bienes eran comprometidos. No estaba dispuesto a sacrificar absolutamente nada por su hermano y tampoco por su padre. El hijo pronuncia estas palabras en el verso 29. Dice, he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás. Y es cierto. Pero lo irónico del cuadro es que ahora estaba cayendo en desobediencia al padre cuando el padre le imploraba y le decía, entra que vino tu hermano. Y él decía, yo ahí adentro no voy. La parábola termina abruptamente, ¿se dieron cuenta? El Señor no se tomó el trabajito de explicarnos qué pasó. ¿Sabemos qué hizo este hombre? Al fin del cabo razonó con el padre y dijo, bueno viejo, tenés razón. Entró a la fiesta, se reconcilió con su hermano menor. El Señor no se preocupa en darnos el final de la historia. Y la pregunta es, ¿por qué no nos da el final de la historia? Nosotros vemos que en las dos primeras parábolas tenemos el final. Las personas que encuentran lo perdido van y llaman a sus amigos y hacen la celebración y luego hace la aplicación. De la misma manera hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero cuando trae las dos ilustraciones primeras y las une en esta parábola, no nos lleva al final, al clímax de la historia, nos deja colgados. ¿Por qué razón? Bueno, porque quiere que nosotros, la audiencia, ahora reflexionemos cuál es el lugar que ocupamos nosotros en la historia. Que nosotros al mirar toda esta narrativa digamos, bueno, ¿dónde encajo yo? ¿Qué es lo que me dice a mí la historia? No qué es lo que dice de estos personajes. Jesús no está dispuesto a contarnos una historia. Está tratando de hablarnos a nosotros, la audiencia. Los publicanos y pecadores del verso 1 y los escribas y fariseos del verso 2. Ese es el contexto. No es simplemente contar historias para entretener a la gente. Es la respuesta de Jesús a la actitud del hombre en cuanto a las cosas de Dios. Hay un detalle que llama poderosamente la atención como para ir cerrando los argumentos y que ata todas las cosas. Jesús en las dos primeras parábolas habla de una búsqueda. En la primera parábola, el pastor salió a buscar la oveja perdida. En la segunda parábola,
la mujer salió a buscar la moneda que se perdió en el suelo y se escondió en el polvo. Pero cuando entramos a la tercera parábola, ¿quién buscó al hijo perdido? ¿De quién era la responsabilidad de buscar al hijo menor? La oveja la fue a buscar su pastor. La moneda la buscó la dueña. ¿Y el hijo perdido? La responsabilidad de buscar al hijo perdido era del hijo mayor. Él era el que tenía la responsabilidad, ahora pasaba a ser el padre de familia y tenía que poner todo el esfuerzo para encontrar a este hijo perdido y traerlo de regreso a la casa, cueste lo que cueste. Pero no lo hizo. Abandonó su responsabilidad, se lavó las manos, estimó que no valía la pena, que su estatus moral era superior, altamente superior a la de este hijo inmoral que dejó el seno de la casa. Lo llevó su dignidad, su religión, a olvidar a su hermano menor, lo abandonó a la miseria, no estuvo dispuesto a sacrificar sus bienes a favor de su hermano. Así actuaban los escribas y los fariseos del versículo 2, que se ofendían cuando venían los perdidos de Israel a los pies de Jesús a escuchar el evangelio, y estos decían: este come con los publicanos y los pecadores. No estaban dispuestos a comprometer sus convicciones religiosas, su dignidad moral, a sentarse con estos inmorales, comer con ellos para presentarles el evangelio y la vida eterna. Y así es como falló este hijo mayor en su comisión y responsabilidad. Jesús es nuestro hijo mayor. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo, a abandonar su gloria, a humillarse hasta lo sumo. Nos dice el apóstol Pablo que se humilló hasta hacerse hombre como nosotros. Y nosotros lo colgamos en un poste como el peor de los criminales. Escupimos su rostro. En forma burlona pusimos espinas que penetraban sus sienes y hacían sangrar su cuerpo. Lo golpeamos, lo torturamos, vituperamos su nombre. Lo llevamos bajo el peso de la cruz por la vía dolorosa y luego cantábamos de alegría cuando estaba colgado en agonía lenta en ese madero. Y todavía hoy seguimos haciendo exactamente lo mismo. Le damos la espalda a ese Jesucristo que abandonó todo para venir a buscarnos, nuestro hermano mayor. Esa es la respuesta del Señor Jesucristo a las acusaciones de aquellos que se burlaban de Él, de aquellos que decían: este a los pecadores y publicanos recibe. Y yo le doy gracias a Dios que Jesús hace eso, porque es por su pura gracia, por su sacrificio, que estuvo dispuesto a darlo todo por nada para venir a buscar lo que se había perdido, que somos tú y yo, para llevarnos de regreso a Dios el Padre, de llevarnos a casa. Todos nosotros abandonamos en el huerto del Edén la casa que Dios nos hizo. Dijimos: no quiero saber nada con Dios. Dame los bienes de la tierra, dame mi voluntad propia y allá voy a salir por el mundo a explorar mis aventuras. Y hemos terminado todos nosotros como sociedad en una ruina, en un chiquero moral, todos arruinados, estropeados, raídos por el pecado. Y Dios está sentado esperándonos con brazos abiertos para que volvamos a Él. Y Dios, por su pura gracia, no por lo que podamos hacer, nos invita a entrar por los umbrales de las puertas del cielo a través de los méritos de Cristo Jesús. Los escribas y fariseos eran los hermanos mayores que abandonaron a sus hermanos. Jesús no te abandona. Él es nuestro hermano mayor. Y Él estuvo dispuesto a dar la vida en la cruz para abrirte las puertas del cielo. No sigas en el chiquero. Levántate y ven a Jesucristo, porque para eso vino a este mundo, para venir a buscar lo que se había perdido y hacernos entrar en las mansiones eternas.
Padre Celestial, gracias por esta historia. Gracias, Señor, porque respondías a hombres frívolos que no tenían amor por los perdidos, solo tenían amor por su propia justicia, su sentido de moralidad, y perdieron de vista, Señor, el corazón de Dios, que está esperando que los pecadores se arrepientan. Y nos habla, Señor, a través de esta historia, cómo se alegra el corazón de Dios. El cielo entero, Señor, se conmociona de gozo y alegría cuando un pecador se arrepiente. Gracias, Señor, por ser nuestro pastor que sale a buscarnos. Gracias, Señor, porque eres como la mujer que barre y busca hasta encontrar la moneda perdida. Gracias, Señor, porque tú eres el que sale a buscar al hijo pródigo, porque los que deberían ir a buscarnos nos abandonaron. Señor, gracias, porque a nosotros nos cuesta darte sacrificios, pero tú sacrificaste todo por nada. A ti te damos la gloria, Señor. Ve a buscar otra vez, a través del Espíritu Santo, esos hijos pródigos, esos hijos perdidos, esos pecadores que están sumidos en la ruina. Y tráelos, por favor, de nuevo a casa. Porque te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.